Gracias por continuar con nosotros en Noticias 22 de Medianoche. Me da muchísimo gusto saludar a mi amigo Daniel Rodríguez Barrón, que hoy nos trae un tema fascinante. Viene acompañado de Javier García Galiano, germanista, un gran ensayista, novelista y además alguien que hubiera sido futbolista, pero ahora nos viene a hablar de un autor fundamental a 70 años de su natalicio, Georg en alemán, Sebald, mejor conocido como Max Sebald. Bienvenido, Javier, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Pues por dónde empezamos, un hombre que fallece temprano, en 2001, en un accidente automovilístico. Así es. Pero que sin embargo nos lega una obra muy interesante donde reflexiona sobre la esencia del ser humano y también sobre el devenir histórico. Daniel. Una obra ya madura para entonces, cuando nos deja, Javier. Bueno, yo creo que desde su aparición editorial, a Sebald lo rechazan varias editoriales. Y su aparición editorial fue como una sorpresa, para mucha gente fue muy asombroso, incluso algunos lo llamaban un milagro, ¿no? ¿De dónde salió este personaje? Y sus primeros libros sí, efectivamente, ya son como muy maduros, y más pensando que es una obra muy peculiar, yo creo que irrepetible, y que yo no encuentro nada de dónde pueda provenir. Él viene de muchas lecturas, desde luego, sí, y sus libros están llenos de lecturas. Sí. Pero él decía que escribía prosa. Es decir, no son ensayos, no es novela, no son relatos, tampoco son biografías, porque son personajes simples que sí son reales. Sí. Y luego este juego que hace con las imágenes, ¿no? Con las fotos o con las imágenes de ciertos cuadros, por ejemplo, del Maese Tulp, el famoso cuadro de la lección de anatomía del Maese Tulp de Rembrandt, que tiene que ver con lo que va escribiendo sobre Sir Thomas Browne y sobre la historia de esa lección de anatomía, ¿no? Hablas de la peculiaridad. ¿No podríamos traer a Borges a cuento? Es decir, hablar de otros escritores, hablar de otros libros, hacer una especie de apología de otros escritores. Bueno, Sebald leyó a Borges, como queda claro en Los Anillos de Saturno, cuando habla de Sir Thomas Browne y se refiere a Borges. Pero yo creo que la peculiaridad de Borges es distinta a la de Sebald. Sebald sería más como un diario, como un tipo que va viajando y va pensando un poco, porque es un hombre que siempre está viajando, siempre está en movimiento. Claro. ¿No? En todos sus libros es un poco el personaje, aunque no se vea, siempre está presente el personaje Sebald, o el escritor Sebald, al narrar lo que va contando o las biografías que va contando. Y en cambio Borges sí tendría algún antecedente literario, sobre todo en la literatura inglesa, me parece a mí. Sí, claro. Aunque claro, sí crea un género muy peculiar entre el ensayo y la narración. Y la reseña, digamos, la reseña de libros que no existen, ¿no? Claro. Te quiero preguntar algo, por ejemplo, esta peculiaridad también me interesa en el sentido de que desnuda, digamos, la literatura, es decir, no hay truculencia, no hay un asesinato que tenga que resolver a alguien, no hay una guerra en específico que alguien lucha, sino hay lecturas y un paseante, y los recuerdos, las memorias o las reflexiones de ese paseante. Es decir, no tenemos una truculencia literaria, no tenemos un objetivo literario. Sí, no, yo creo que no hay trama, que tienes toda la razón. Ajá. A veces el devenir de las biografías que va contando pues son un poco la trama, ¿no? Pero incluso en su estilo tampoco hay trucos, ¿no? Es un estilo completamente natural, como la de un observador que va anotando lo que va viendo y lo que va recordando y lo que va asociando al ver un viaje o el caminar o al estar simplemente conversando con alguien o ante una casa, ¿no? Claro. Y no solo del arte, porque también en Los Anillos de Saturno, que te preguntaría, Javier, de paso, si lo podríamos considerar una autobiografía por esta situación que vive el personaje acabó su gran obra, de alguna manera vive este autoexilio voluntario y se empieza a retomar con el pasado y encontramos inclusive algunos recortes de periódico que anexa la misma. También es alguien que nos enseña a reinterpretar la verdad y la historia. Por supuesto. Bueno, yo creo que todos los libros de Sebald son autobiográficos. Por ejemplo, en Los Emigrados, pues está contando un poco también su vida, ¿no? Con su maestro de escuela, por ejemplo, ¿no? Y siempre va refiriéndose a sí mismo, aunque de un modo muy discreto, la presencia nunca apabulla. Digamos que es un hombre, Eliseo Diego decía que la elegancia es la ausencia del yo, y eso pasa un poco con Sebald. Tiene esa elegancia fantástica, aunque siempre esté presente. Y desde luego su gran obsesión, o una de sus grandes obsesiones, es precisamente el luchar contra el olvido. Le interesa, por supuesto, el pasado. Hans Magnus Enzensberger, en un poema que le dedicó después de su muerte, lo llamaba un buscador de vestigios. Y en Los Anillos de Saturno lo dice claramente, que le duele mucho la destrucción, que le duele mucho ver
que hay cosas que han desaparecido y que se van como olvidando, ¿no? El vestigio creo que es importantísimo en él, y en ese sentido está relacionado, y en entrevistas lo dijo claramente, con lo que sucedió en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, que hubo, como decía Sebald, trataron de no asumir lo que había pasado, y que no es que trataran de olvidar, sino que empezaron a crearse un falso recuerdo de aquello para poder soportarlo, decía Sebald, que es un tema que todavía sigue muy presente en Alemania. Y de ahí vienen, yo creo, además, dos libros muy peculiares, que es La destrucción de todas las cosas, de la destrucción natural, sobre la historia natural de la destrucción, que es sobre los bombardeos, que es además justo cuando él nace, y recuerda que para él las ciudades eran un montón de escombros, porque la primera vez que fue a Múnich, él es de Olgoy, de los Alpes, de un pueblo en los Alpes, pues todas las ciudades estaban destruidas, y que eso dice que lo marcó, lo mismo que una película sobre un campo de exterminio que vio cuando era chico. Sí. Decías hace un momento, siempre está presente él, pero nunca es un personaje. No podría ser como Marcel, de Marcel Proust, es decir, ya un personaje ficcionado y un personaje que tiene sus propias manías, etc. Está presente, pero tampoco hace ficción consigo mismo. Yo creo que mezcla la ficción con lo que ha sucedido. Por ejemplo, sus biografías muchas veces son ciertas, las de los emigrados, pero en Austerlitz va mezclando, él mismo lo ha contado, que mezcla algunas cosas de un personaje con otro y crea uno ficticio. Digamos que son dos biografías que realmente existieron, y de esas dos las va juntando y vuelve y hace un personaje que es real, es ficticio, pero es real al mismo tiempo. Bueno, todos los personajes son reales y están bien escritos. Y es algo que yo creo que le interesa muchísimo, y que venía de Alexander Kluge, el montaje. Y él era un tipo muy sincero y reconocía de dónde procedía. Y Alexander Kluge, que es este cineasta, escritor que hacía esos montajes, pues es lo mismo, yo creo que hace literariamente, y luego con las fotos y con los cuadros, Sebald. Y tenemos en México, tú lo conociste bien, a Salvador Elizondo, que le gustaba mucho ese asunto también del montaje cinematográfico que se podía vertir a la literatura. Por supuesto, sí. Kuleshov, y claro que en el caso de Salvador también utiliza el principio de la escritura china, según Fenollosa. Por ejemplo, en Farabev, sí. que se va cambiando y va cambiando de sentido, igual que en el montaje cinematográfico, ¿no? Kuleshov, ¿se acuerdan que es una cara? Sí. Y le ponían, es una foto de un señor, y le ponían una mujer desnuda, y luego le ponían un plato de sopa abajo, y entonces, ¿qué vieron? Qué buen actor, ¿no? Porque ese es un tipo, es un lujurioso, es un tipo que parece de gula, ¿no? Exactamente. Sí, bueno, adelante. En cuanto a la naturaleza, porque finalmente este libro que estamos platicando ahorita sobre historia natural de la destrucción también retoma esta esencia no solo de la naturaleza del hombre, sino la naturaleza como un entorno y como un factor también de cambio. Totalmente, yo creo que como buen escritor alemán, recordemos que los alemanes tienen esa tendencia a la naturaleza, siempre está muy, muy presente. Siempre hay descripciones muy precisas de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, en Los Emigrados, ese tipo que se dedica a contar hojas, ¿no? Y se detiene muchísimo siempre a hablar de los árboles y de la naturaleza y del cambio, y otra vez de la destrucción, otra vez de cómo vamos arrasando, pues, con nosotros mismos en el fondo, ¿no? Claro, sí. Porque para él es terrible arrasar con la historia, ¿no? O olvidarla, es como destruirse a sí mismo. Es un escritor difícil. ¿Qué recomendarías que alguien, un lector que va a empezar a leerlo, por dónde podría entrarle? Porque sí es un escritor difícil. Yo creo que Austerlitz o los Emigrados son los libros más amables, y yo no creo que haya escritores difíciles. A mí me parece que los escritores malos son los que son realmente difíciles y que uno termina tirando el libro, ¿no? No voy a dar ejemplos porque no quiero dejar a nadie fuera de... No se me va a olvidar alguno. Sí, no, ya conocemos tu generosidad. Entonces, pero yo creo que los emigrados, y dejarse llevar, y a lo mejor al principio puede haber algunas descripciones un poco largas, sobre todo de las cuestiones naturales, de los árboles y de los caminos, sí, pero que luego el propio estilo, que es un estilo muy simple en realidad, lo va atrapando a uno. A veces parece que es como una temperatura, como que uno en realidad se tiene que dejar atrapar por una especie de ritmo para seguir leyendo a Sebald. Sí, decía James Wood, el buenísimo crítico inglés,
que él nunca supo si era un escritor. Cuando lo empezó a leer, no sabía si era un escritor inglés o un escritor alemán. Pero yo sí creo que prevalece un poco ese ritmo centroeuropeo de esas novelas un poco más lentas y son melancólicas en el fondo, con mucha simpleza, pero con una gran melancolía. No, y si lees una vez a Sebald, te sigues de largo. Te quedas. Daniel, muchísimas gracias, Javier. Gracias, Rafa. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Daniel. Y sobre todo por traer a 70 años de su natalicio a la mesa a Sebald, un autor que yo creo que en resumen es una deuda con la verdad que tiene en general la humanidad, de buscar la verdad y también de manera personal, de no solo encontrarla, sino también interpretarla y sin máscaras verla a los ojos. Gracias, señores. Vamos a una pausa. Gracias.